Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Leeds Gamer, el programa donde los videojuegos son nuestra especialidad. Los videojuegos han sido una parte muy importante en los últimos 30 años para la cultura pop. Así es, tan importantes han sido que hay muchas personas que han dedicado su vida o parte de su vida a los videojuegos rindiéndoles culto. Hoy viernes dedicaremos una hora completa a todos ustedes diciéndoles, comentándoles y descubriendo juntos los mejores juegos, los trucos también que se encuentran en cada uno de ellos y por supuesto los mejores, los más vendidos. También vamos a compartir la experiencia de un gamer en cómo es su vida y sobre todo esas recomendaciones si tú te quieres convertir en un gamer para que las tengas en cuenta. Viajaremos al pasado porque la historia de los videojuegos es más importante todavía. Sin ellos no existiría lo que hoy conocemos o lo que en su momento le llamábamos Atari en las épocas de los 80s y 90s. Ahí vamos a encontrar en ese bloque todo lo que tiene que ver con las mejores consolas de los 80s y también los mejores juegos de los 80s y 90s. Así que ahora es la oportunidad de que te quedes ahí quietico, porque lo que viene en Leeds Gamer es pura emoción, videojuegos y sobre todo la mejor experiencia porque somos los expertos. Aquí en Leeds Gamer. Bienvenidos. Esteban, nuestro gamer experto en los 80, nos habla de esos juegos que marcaron una historia muy importante en cada uno de nosotros. Y si no los conoces, hoy vas a conocer algunos de ellos que saltaron inclusive a películas en Hollywood. Mario Bros, Dot Hunt, Final Fantasy, Master Coin, Ice Climber, Popeye, Paperboy y por supuesto Contra. Son algunos de los juegos de los 80. Vamos con Esteban. Muy buenas tardes, bienvenidos a League of Gamers. En este momento vamos a hacer un reencuentro de los videojuegos que marcaron la infancia de algunos. Me refiero a los videojuegos de los 80s, aquellos videojuegos retro que fueron muy importantes para aquellas décadas. También una breve historia, pero veamos la nota. Durante la década de los 50, poco después de la aparición de las primeras computadoras y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se intentaron crear programas de carácter lúdico. Ahí salió Nimrod. El jugador presionaba botones en un panel elevado con luces para seleccionar sus movimientos y el Nimrod movía después. Principalmente el objetivo era mostrar las habilidades de programación de Ferranti, en lugar de entretener, pero el público optaba más en interactuar con la lógica del computador. Oxo, conocido como Tricky, puede considerarse el primer videojuego ya que se creó con el fin de entretener al público y aunque esa información aún sigue en debate, llegaría en los 60s con más videojuegos, como Space War, que trataba de naves destruyéndose entre sí sin caer por la fuerza gravitatoria de una estrella, o Tennis for Two. El juego constaba en una línea horizontal que era el campo del juego y la otra vertical en el centro del campo representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y golpearla. Fueron auténticos pioneros del juego, a pesar de que estaban solo disponibles para universidades o centros de educación. Los 70s. Acá es donde los videojuegos tienen acceso al público y las famosas máquinas arcade que funcionaban con monedas. Pero también en esta época nacieron las primeras consolas para los hogares, teniendo títulos como Space Invaders, Galaxian o Asteroids. Y a partir de este punto, el mercado de los videojuegos cogería fuerza para entrarse a la siguiente década. Por defecto siempre referimos a las mejores cosas sucedieron en los 80s, la mejor década de la humanidad. De ahí salieron grandes bandas, grandes producciones televisivas, grandes películas que hoy en día se consideran culto, pero los videojuegos no se quedan atrás. Pues hoy ha sentado las bases de grandes sagas como por ejemplo Super Mario, Street Fighter y muchos más. Además de que ahí salieron las mejores consolas de la época, la famosa NES o SNES o los grandiosos Game Boys. Lo más destacado de ellos es el gran número de títulos y géneros que llegaron. Vamos a hablar de aquellos que marcaron la infancia de muchos e influenciaron a nuevas generaciones.
Lanzada para un 6 de agosto de 1986, esta narra las misiones de la cazarrecompensas Samus Aran, quien trata de proteger a la galaxia de depredaciones de los piratas espaciales y sus intentos de aprovechar el poder de criaturas llamadas Metroid, una raza de organismos depredadores que tienen la habilidad de obtener la energía de diversos seres vivos. Cabe destacar que esta es una de las primeras franquicias en la que la protagonista es femenina. Defender de 1980, un juego con muchas peculiaridades, por ejemplo ser el primer shooter con scroll horizontal, además de ser el primer juego que ocurrían cosas en la pantalla, por ejemplo tener un minimapa. El juego consistía en que estaba en un planeta donde alienígenas se llevaban a la gente humanoide para transformarlos en extraterrestres malos. Se podía acelerar durante el juego, algo muy interesante, botón de bomba, disparos y un botón de hiperespacio. Es un videojuego desarrollado por BitKids, publicado por William Electronics en 1982. El juego, con gráficos de 2 dimensiones y ambientado en el 2048, consistía en un mundo ficticio donde los robots se han vuelto en contra de los humanos. El objetivo era derrotar infinitas olas de robots, rescatar a los humanos supervivientes y ganar a todos los puntos posibles. Fue elogiado por el diseño de controles, permitiendo más precisión en las partidas e intensa acción en sus niveles. Es un juego desarrollado por Atari en 1980 en el cual se simula la invasión hacia las ciudades terrestres y a una serie de torretas de misiles. Deben detener a los invasores. Estas torretas tenían un límite de municiones y además a la mira solo podía apuntar a un sitio por ocasión, la cual imposibilitaba la capacidad del usuario de acertar de forma oportuna. Si una torreta le llegaba a un disparo, esta quedaba inutilizada por un periodo de tiempo, siendo utilizable después de paso ese tiempo. Como dato curioso, Missile Command aparece en la película Terminator 2, cuando el T-1000 y el T-800 buscaba a John Connor en el centro comercial y él lo estaba jugando. Videojuego publicado en 1983 de género estrategia y de laberintos, originalmente desarrollada por Hudson Soft y actualmente por Konami. Reconocido porque el personaje colocaba bombas para así poder derrotar a los contrincantes y a través que avanzaba el juego poder ganar cosas. Cabe destacar la existencia de los Bomberman como una especie alienígena, habiendo más de un Bomberman de sexo masculino y femenino. Un videojuego de arcade desarrollado y publicado por Gottlieb en 1982. Es un juego de plataformas con gráficos en 2 dimensiones. El objetivo es cambiar el color de todos los cubos de una pirámide, haciendo que el protagonista salte encima de cada cubo mientras evita obstáculos y enemigos. Los jugadores usan un joystick para controlarlo. Los críticos alabaron los gráficos y la jugabilidad del personaje principal. El éxito tuvo como consecuencia secuelas de merchandising, inclusive apareciendo en la película Pixels. Legendario juego matamarciano realizado por Namco en 1981, sucesor de Galaxian. El juego consistía en controlar una nave que debe enfrentarse contra un enjambre de alienígenas con forma de insecto que la atacarán disparando bombas y actuando como kamikazes. Cuando inicia el juego, los alienígenas no aparecen inmediatamente, en su lugar aparecen haciendo piruetas para después tomar un lugar en una formación. No disparan cuando están allí, solo lo hacen cuando salen de la formación para tratar de acercarse lo más posible al jugador y así aniquilarlo. Hizo una aparición en Avengers cuando Tony Stark toma control del Helicarrier.
Dig Dug es un juego en donde el jugador debe excavar túneles bajo tierra y usar una bomba de aire para inflar y hacer explotar numerosos enemigos, los cuales aparecen en dos formas, los P.O.K.A.s y los Fighters. También es posible matar a los enemigos haciendo un túnel bajo una roca y soltándola encima de ellos. Si dos rocas son utilizadas, una fruta o verdura aparecerá en el centro de la pantalla y si el jugador la coge, él ganará cierta cantidad de puntos. Los niveles finalizan cuando todos los enemigos hayan sido eliminados. Creada por Namco en el año 1982, Stranger Things rinde un homenaje nombrando así un capítulo de su segunda temporada. Creado por Nintendo en el año 1981. Es un primitivo juego del género plataformas que se centra en controlar al personaje sobre una serie de bases mientras evita obstáculos. La historia no es muy compleja, pero funcionó en aquella época. El juego consiste en que Mario debe rescatar a una dama que había sido capturada por un enorme gorila llamado Donkey Kong. Estos dos personajes se volvieron de los más famosos de Nintendo. El juego salvó a dicha industria debido a la crisis de los videojuegos del año 1983. Como dato curioso, Minoru Arakawa, presidente de Nintendo América, nombró a Mario como agradecimiento al dueño de la oficina, Mario Segale, que en ese tiempo les arrendaba para el desarrollo de dicho juego, y su confianza en la palabra de Arakawa, que le pagaría pronto lo del alquiler, lo que dicho personaje fue nombrado en su honor. El 13 de septiembre de 1985, fecha en la cual se estrenó el mejor título de la historia, Super Mario Bros., aquel fontanero que rescataba a la princesa Peach contra Koopas y el legendario Bowser. Super Mario Bros. Fue el videojuego que popularizó al personaje de Mario, convirtiéndolo en el icono principal de Nintendo y en uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos, así como su hermano menor Luigi. Además presentó por primera vez a la princesa Peach, Toadstool, Toad, Bowser y entre otros personajes. Este juego es considerado el primero en plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos. ¿Sabías que Toru Iwatani, padre de Pac-Man, creó este videojuego para que las mujeres pudiesen disfrutar de los juegos? Ya que a finales de los 70 la disponibilidad de los arcades eran solo de violencia y de guerra como Space Invaders. Este personaje que parecía una pizza llegó el 21 de mayo de 1980 y divirtió a muchas personas. La gracia del juego era que Pac-Man comiera todas las galletitas sin antes ser derrotado por los fantasmas. Un verdadero clásico, ¿verdad? Por último, el juego que para muchos marcó una de las mejores experiencias en plataformas y acción, Contra, el año 1987, totalmente novedoso inclusive por su modo de jugadores, característica poco común en aquella época. Lo más reconocible de este juego es la portada diseñada por Bob Wakelin, ya que muchos veían a Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone como Dot Schaefer de Depredador y John Rambo de First Blood peleando contra Alien, la famosa criatura xenomorfa. El sueño de muchos ochenteros ver a estos dos íconos de cine de acción juntos. Bueno, me alegro que les haya gustado la nota de los videojuegos, espero también que les haya traído buenos recuerdos. Entonces hasta aquí nos vemos en Leaf of Gamer. Yo mientras tanto me quedaré jugando Yu-Gi-Oh! Nightmare Trovador a ver si por fin puedo sacar mi Exodia. Bueno, mucha suerte y feliz cuarentena. Vamos a ver. Una, 2, 3, 4, 5 son las cartas que debes de reunir para liberar el gran poder de Exodia que fue dividido en partes en el juego de Yu-Gi-Oh! Muy bien, llega una época dorada para muchos de nosotros que la recordamos con mucha nostalgia. Consolas como Super Nintendo, Nintendo, PlayStation y Nintendo 64 hacen parte de nuestras vidas con juegos
como Mortal Kombat, Street Fighter, Fórmula 1, Resident Evil, entre otros. Camilo Sánchez nos cuenta ese recuento de la historia de los mejores juegos de los 90, aquí en League of Gamers. Bienvenidos sean ustedes a League of Gamers. Mi nombre es Camilo Sánchez y les hablaré de los videojuegos y consolas en la década de los 90. Hoy estamos delante de los años que se podrían considerar como la época dorada de los videojuegos y las consolas, pues se encuentran en casi todo el planeta y son muy populares. Gran parte de culpa para esto la tienen los años 90 y vamos a ver por qué. Este año comienza con una gran rivalidad. Este año es en el que sale a la venta una de las consolas que más ha triunfado en la historia de Nintendo, la Super Famicom o Super NES. En el momento de su lanzamiento era superior a toda la competencia, tenía un procesador de 16 bits y una velocidad variable. Se vendieron un aproximado de 49 millones de consolas, pero sin duda lo que hizo triunfar más esta consola fueron sus juegos que llegaron un poco después. Entre estos juegos están Super Mario World, presentado por Nintendo con una gran mejoría en gráficos, sonido y jugabilidad, con nuevo personaje Yoshi y nuevas habilidades para Mario, incluyendo la famosa capa. Fue un completo éxito en todo el mundo y es considerado uno de los mejores juegos de la historia. Otros juegos para la Super Famicom son Super Mario Kart, The Legend of Zelda, Mario Paint y Donkey Kong Country, entre otros muchos más. Llega la Game Gear. Sega decide sacar la alternativa de Game Boy de Nintendo, su propia consola portátil, la Game Gear. La compañía decide adaptar la Master System, mejorando algunos aspectos y rebajando el consumo y el valor de esta consola. Con todo esto consiguió una buena máquina, una máquina portátil, pero esta tenía un problema: la duración de la batería era muy baja. La pantalla, que tenía color, hacía que se consumiera muy rápido comparado con su competencia. Eso fue una desventaja que hizo que no fuera tan popular en este año. Commodore comercializa el C64 Game System. Commodore, que fue una compañía estadounidense y de electrónica y hardware, decidió unirse al mercado de las consolas sacando una placa propia, la C64, la que se había eliminado un puerto serial que tenía una ROM manipulada, es decir, eliminaron la posibilidad de acceder a una de las mayores bibliotecas de software. Y esto lo que hizo fue que, comparándola con las demás consolas, cosecharon un gran fracaso de 80.000 unidades fabricadas, que no llegó al 25% de las vendidas, sacando esta consola del mercado. Vamos a mirar un video en el que observaremos un poco cómo funciona esta consola. En 1991 es marcado por el año en que nació Sony, pero primero Sega lanza el Mega CD. Con el Mega CD intentaron aprovechar las capacidades de un CD-ROM, permitiendo a los programadores crear juegos más largos, con mejor música, secuencias en video digital. Entre los juegos que salieron para el Mega CD, cabe destacar que está Sonic, que es el que representa este año, Lunar the Silver Star y Snatcher, entre muchos más. Sony llega para hacer frente a Mario Bros. Durante esa época, la marca Sega no consigue hacer frente a Nintendo, que tiene a Mario Bros, uno de los juegos más vendidos. Entonces se buscó un personaje como por ejemplo un armadillo, un señor obeso, un perro o un conejo, pero al final apareció Naoto Oshima, un erizo azul, con un erizo azul del mismo color que el logotipo de Sega. La diferencia con Super Mario Bros. Fue la velocidad y el dinamismo. La aparición de Sony fue un gran éxito mundial
El juego llegó a los 4 millones de copias vendidas. Fue un gran éxito para la marca Sega para competir contra Nintendo. Continuando, este mismo año hubo una crisis en los videojuegos en España. Tras la llegada de los 16 bits al mercado europeo durante los primeros años de la década de los 90, muchas empresas españolas fueron desapareciendo poco a poco, pues se quedaron en los 8 bits, no se adaptaron, no avanzaron, no evolucionaron estas empresas. Solo unas pocas como Dynamic o Big Managers lograron sobrevivir a esta época, así poniéndole final a lo conocido como la edad de oro del software español. Este año la empresa Sega puso a la venta en Japón el Sega Magnet, que era un sistema que permitía jugar online contra otros jugadores juegos de Mega Drive creados especialmente para ese sistema. ¿Cómo funcionaba esto? De tal manera que ustedes compraban el módem y lo conectaban detrás de la consola original para que así se conectaran online y pudieran disfrutar de todos estos juegos. Ya pasando a 1992 hubo muchos juegos clásicos. Sale a la venta Mortal Kombat. Después de Street Fighter, el mercado se llenó de videojuegos de lucha. Entre estos apareció Midway con Mortal Kombat. El juego constaba de 7 luchadores y nuestra misión era conseguir ser el campeón del torneo de Mortal Kombat. Había una gran variedad de golpes y el juego era tremendamente violento, pudiendo realizar una fatality para matar a su rival, que resultaba muy violento. Para el diseño de los personajes se usaron actores reales. Este videojuego acabó saliendo para muchísimas consolas, tanto así fue su éxito que actualmente también se juega demasiado y hay torneos que se juegan online. Wolfenstein 3D no fue el primer juego en probar la perspectiva tridimensional, pero sí fue el primero que supo aprovecharla para obtener un gran éxito. En el juego representamos un espía capturado por los nazis, encerrado en un castillo. Nuestra misión, ¿cuál es? Es escapar. Es un juego curioso, pues en sus gráficas no tiene ni techo, ni suelo, ni escaleras. Pasando a 1996, Nintendo saca la nueva consola, la Nintendo 64. Esta consola llega al mercado después de años haciendo acuerdos con diferentes empresas para fabricar el proyecto, que vendió 500.000 unidades. Dentro de esta consola podíamos encontrar cosas innovadoras para la época, como por ejemplo en el control fue el primero en llevar botones dispuestos en forma de cruz o llevar integrada una vibración. Dentro de su catálogo de juegos podemos destacar The Legend of Zelda, Mario Kart 64 o Super Mario 64, entre muchos más. Super Mario 64 fue un juego presentado por Nintendo en plataformas 3D. A mucha gente no le convenció la diferencia entre los gráficos 2D y 3D. Todo suponía un cambio de planteamiento en la manera de jugar, pues no es lo mismo jugar en un mundo 2D que en un vasto mundo en 3D. Pero el juego tenía una gran calidad visual para esa época y un buen control. Llegó a vender más de 12 millones de copias y se ha llegado a considerar uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. El primer Resident Evil. Este videojuego llegó de las manos de Capcom a la consola PlayStation en 1996, aunque más tarde fue portado a varias plataformas. Es una saga de las más conocidas y con mayor éxito en el mundo, con más de 30 millones de unidades vendidas. Incluso tiene películas, ya varias películas de la saga están en cines. En este mismo año se presenta la Game Boy Pocket. Era una versión más pequeña que la Game Boy original. Poseía un verdadero display en blanco y negro que mejoraba bastante al ver los juegos. También redujo el consumo usando un par de pilas AAA, aunque en Japón esta revisión causó algo de decepción, ya que lo que el público esperaba era una versión retroiluminada, versión que salió tiempo después, pero solo se vendió en Japón. En 1998 Nintendo lanza la Game Boy Color, un 23 de octubre en Japón y poco tiempo después en todo el mundo. Esta tenía mejor hardware, mejores gráficos, mejor velocidad que su antecesora. El éxito que tuvo esta consola tiene su punto clave en que era compatible con todos los juegos de la Game Boy. Nintendo hizo algo muy inteligente, que fue actualizar los juegos de la primera Game Boy
mejorándolos para insertarlos en la Game Boy Color, para que tuvieran un mejor aspecto en esta consola. En 4 años fueron lanzados 230 juegos para este sistema, haciendo que esta consola fuera un total y rotundo éxito. Después de toda la información e historia de videojuegos y consolas que hubo en la década de los 90, les pregunto, ¿qué hubiera sido de los videojuegos sin los 90? Los dejo con esa pregunta para que lo piensen y respondan en nuestras redes sociales. Esto fue un repaso de lo más importante de las consolas y los videojuegos en la década de los 90. Hasta la próxima. Juegos por la nube, por streaming, por servicio, con inteligencia artificial. El futuro de las consolas es tan incierto, es al mismo tiempo apasionante e enigmático. No sabemos cuál va a ser el futuro de las consolas en estos años que vienen. Algunos dicen que es la última generación de las consolas, otros dicen que están destinadas a extinguirse. Imaginar el futuro puede dar algo de miedo, pero dejemos que Iván Umaña nos muestre el futuro de los videojuegos y de las consolas. Llegó la oportunidad de hablar de los mejores videojuegos en la historia. Algunos videojuegos que han marcado algunas generaciones, como ya lo hemos venido viendo en los 80, en los 90, los nacientes años 2000 y el presente 2020. Pero este es el momento oportuno para hablarles acerca de los mejores videojuegos que marcaron un antes y un después en la historia de los gamers. Algunos son clásicos, otros más nuevos, pero todos tienen algo en común. Son o fueron muy populares y recibieron muy buenos comentarios de los analistas. Hace 45 años apareció el primer videojuego comercial, Computer Space. Desde entonces, este tipo de juegos han marcado una parte importante de la cultura popular. El primero de nuestra lista es Super Mario Bros. Es uno de los juegos más populares de la historia. El objetivo de este videojuego es conducir a los hermanos Mario y Luigi a través de una aventura para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser, quien la tiene secuestrada en el reino de los hongos. A partir de este juego, Mario se convirtió en el emblema de Nintendo y suscitó una cantidad considerable de videojuegos protagonizados por él. El segundo mejor videojuego de la historia es Minecraft, creado por el sueco Marcus Persson y posteriormente publicado por el estudio Mojang en 2011. Este juego se basa en la construcción con bloques. Los jugadores pueden recorrer los mundos creados y hasta combatir con usuarios. El juego ha colaborado con Microsoft en programas educativos para acercar la historia a los niños e incluso es uno de los primeros en tener una versión de realidad aumentada. Sin duda alguna, este juego de origen ruso es uno de los más populares a nivel mundial y fue creado en 1984 por el programador Alexei Payanov, cuando trabajaba para la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Nos referimos a Tetris, y este videojuego ha sido utilizado además como un elemento de distracción para realizar pruebas psicológicas e investigaciones en teoría de computación y de algoritmos. Y bueno amigos, esta es la oportunidad para que charlemos acerca de cuáles son nuestros recomendados para esta cuarentena. Una cuarentena que, según dicen los expertos, va para largo tiempo. Este es nuestro primer recomendado aquí en League of Gamers. Nuestro primer recomendado habla de las aventuras de Goku y los Guerreros Z, que marcaron la infancia de millones de personas en el mundo. Por esta razón en redes sociales vemos un montón de memes y otros contenidos que nos recuerdan los momentos más icónicos del popular manga creado por Akira Toriyama. No lo podemos ocultar, para los fans de Dragon Ball es imposible ocultar nuestra emoción cuando escuchamos las palabras como Ki, Kamehameha o Super Saiyajin. Nuestros corazones también se aceleraron cuando vimos cada una de las transformaciones de Goku y sus batallas contra poderosos guerreros. Por esta razón, la llegada de un videojuego como Dragon Ball Kakaroto representa una nueva oportunidad de revivir las aventuras y las batallas más emocionantes de Goku y sus amigos. Después de varios meses de espera y con expectativas muy altas, por fin hemos probado este nuevo videojuego y les vamos a contar si está a la altura del Saiyajin más poderoso de la Tierra. Acá tendrás un mundo abierto por explorar, a pie o con nube voladora, mientras revives todos los eventos que ocurrieron en los 4 arcos principales de Dragon Ball Z, la
invasión Saiyajin, la invasión de Freezer, la pelea con Cell y la épica disputa con Majin Buu. De hecho, el juego inicia de la misma manera que la serie, con la llegada de Raditz en busca de su hermano Kakaroto. A partir de ahí se irá desarrollando la historia del juego, mientras aparecen una serie de misiones opcionales que ayudarán a enriquecer la trama del juego y a fortalecer a nuestros personajes. Nuestro segundo videojuego oportuno para jugar y disfrutar en esta cuarentena es Anno 1880. Este videojuego habla de la estrategia y la construcción de ciudades ambientadas en la revolución industrial del siglo XIX. En este título distribuido por Ubisoft, los jugadores deben levantar un imperio construyendo ciudades en distintas islas del mundo, avanzando a través de las épocas y relacionándose con otros jugadores. Es el típico juego en el que 10 minutos más de partida se convierten en 3 horas y 2 nuevas ciudades. Pero este recorrido de los recomendados, los mejores juegos de la historia, no puede concluir acá. Y por eso es la oportunidad de que charlemos acerca de cuáles son los eventos de eSports, de gamers más prestigiosos en el mundo. Y aquí se los traemos. Los videojuegos viven una época dorada. Sus cifras de audiencia y crecimiento exponencial en términos económicos desde hace más de 5 años así lo confirman. Tanto es el éxito que tiene el sector de los eSports que aunque el mundo gamer no llega a competir con cifras de eventos como la final de la Champions League o el Mundial de Fútbol, no conviene perder perspectiva y debemos pensar que los deportes electrónicos no han tocado techo. Todo ayuda a su buena situación. Sin embargo, los torneos de videojuegos, junto al papel que hacen los equipos, contribuyen al buen momento que viven los eSports. Los deportes electrónicos se caracterizan por su amplísimo número de competiciones, organizadas tanto por los propios desarrolladores del juego como por empresas dedicadas especialmente a eso. Por tanto, resulta un poco complicado para el espectador distinguir entre las que tienen un mayor peso tanto a nivel económico como de prestigio. Así que acá tenemos clasificados según cada juego las principales competiciones a seguir, así como sus fechas, los territorios que ocupan y sus características básicas. Asimismo, aunque no tienen la misma importancia a nivel internacional, haremos hincapié en las ligas y campeonatos nacionales de mayor importancia. Por supuesto, existen muchas otras competiciones de importancia en títulos como Heroes of the Storm, Call of Duty, Smite, Vanguard, Rainbow Six o Paladins, por ejemplo. Sin embargo, la lista sería interminable y hemos decidido centrarnos en algunos títulos de competiciones en especial. El primero de esta lista es League of Legends. El Campeonato Mundial de League of Legends es un evento que se celebra de forma anual a lo largo de todo el mundo. Cada edición es un país o continente, en el que los mejores clubes de cada liga se enfrentan para proclamarse el mejor equipo del año. La edición de este año será en China. Tiene lugar durante el mes de octubre y se disputará a lo largo de varias semanas, en las que se celebran una primera fase de grupos y posteriormente unos playoffs, consistentes en cuartos de final, semifinales y por último una gran final. Este año como novedad se incluirá una ronda previa en la que se enfrentarán los equipos más débiles de las principales ligas con los campeones de las más fuertes. El segundo evento más importante es el Counter-Strike Global Offensive. El circuito de Counter-Strike Global Offensive se basa en una amplia variedad de torneos en los que se enfrentan equipos de todo el mundo, en los que es más habitual ver sorpresas. Por tanto, resulta difícil señalar cuáles son particularmente los más importantes. No obstante, existe una categoría de torneos denominados Majors, que se caracterizan por contar con el apoyo de Valve, la desarrolladora del juego, y otorgar grandes sumas económicas en premios. Y por último, nuestro recomendado más importante en cuanto a los torneos de prestigio de eSports es Clash Royale. Clash Royale es el éxito del momento. El juego para dispositivos móviles de Supercell sigue en marcado ascenso y está empezando a motivar a las compañías a apostar por competiciones del mismo. La más importante es el Crown Championship, que tiene 2 ediciones a lo largo del año y está impulsado por la desarrolladora del juego. Para su próxima edición ofrecieron un desafío abierto para los jugadores con importantes recompensas.
conforme se avanzaba en el mismo, en el que participaron más de 26 millones de personas y solo clasificaron 10.000. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta parte de nuestra crónica aquí en League of Gamers. Hablamos acerca de los mejores videojuegos de la historia, también los recomendados de esta cuarentena y los sueños de todo gamer, competir en los eventos más prestigiosos. Gloria, tristeza, sudor, fama, reconocimiento y dinero también es parte de la vida de un gamer. En este primer bloque de la entrevista vamos a encontrar a Camilo Cuestas presentándonos cómo es la vida de un gamer, cuáles son las sugerencias y qué debemos de tener en cuenta si te quieres convertir en uno de ellos. Aquí está, Camilo Cuestas. Manuel Fuentes, director y redactor para Mundo Pop Geek de la Universidad Los Libertadores, estuvo conversando con nosotros acerca de lo que es ser un gamer y cómo está actualmente los eSports a nivel mundial y cómo está teniendo gran acogida dentro de los jugadores colombianos. Pues esto de los videojuegos prácticamente como desde los 8 o 9 años. Entonces siempre pues es un gran palmarés, a pesar de que digamos que en estas tierras no hemos tenido como tanto contacto con ciertas cosas tecnológicas que sí lo han tenido Europa, lo han tenido Estados Unidos, lo ha tenido Japón, que es como una cuna para toda esta cultura. Entonces sí, tengo un buen contacto con ellos. Mi comienzo como tal con los videojuegos fue por allá con el Super Nintendo, con la SNES, por esos años que les comento. Entonces empezó más o menos como hacia los 8 o 9 años como un hobby, como entre familiares, entre los primos, que normalmente cuando a veces no teníamos nada más que hacer, de pronto nos motivábamos, y gracias a un primo que tenía el Super Nintendo pues tuvimos el contacto con Mario Bros, con el primer Zelda, el A Link to the Past, muchos juegos en contacto con, se me ha dado uno, con Contra. Otro juego así como que Top Gear, un clásico de los juegos de carreras de vehículos. Entonces, o el primer Mario Kart también, el que salió para Super Nintendo. Entonces fue como ese primer paso para conocer toda esta cultura, que en un principio lo veíamos como una distracción, ¿no? Siempre lo vemos como un entretenimiento, y siempre ha sido un entretenimiento, pero que a lo largo de los años ha evolucionado, porque nos ha traído muchas conexiones, digamos, con lo que son los libros, con la conexión que tiene con el cine, la implementación que ha tenido el cine a partir de los videojuegos, con cuestiones de historias que han buscado adaptarlas y que pues no muchas veces ha sido bien lograda, lamentablemente, porque tal vez no se ha tomado la esencia de lo que es la historia de los videojuegos, y tal vez es muy diferente vivirla uno como jugador, a verla en la pantalla interpretado por otro actor, a pesar de que sea un actor súper preparado, súper listo. Entonces es algo complicado y algo difícil. Los eSports, por otro lado, pues vienen ya como de la mano con los videojuegos, porque digamos que cuando tú te vuelves alguien muy suelto, digamos que adquieres como esa capacidad, ese profesionalismo de soltarte en un videojuego en especial, pues tú lo ves como un deporte y buscas como siempre mejorar alguna marca, digamos en lo que pues para las personas especializadas en hacer speedruns, que es pasar el juego lo más rápido posible en el menor tiempo, pues es algo que ya es un desafío y es algo desafiante. Entonces digamos, por ejemplo con Super Mario, el primer Mario Bros pues era exponer ese tipo de cosas, llegar a un tiempo máximo y terminar los 8 tableros numerados en el menor tiempo posible. Digamos que los eSports ya habían empezado desde los principios de los videojuegos, por allá en los años 60, 70. Entonces la cuestión de la competitividad siempre ha estado en los videojuegos, y se ha buscado la manera de que esto sea algo competitivo. Actualmente, pues ya los eSports como tal ya están formalizados en muchos sitios del mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, tienen sus propias ligas, y acá en Latinoamérica ya han estado en la entrada de ese tipo de deportes, en este caso con League of Legends, han entrado con FIFA, han entrado con Pro Evolution Soccer. Están buscando implementar otros eSports. Ya tuvimos en algún momento el contacto, por lo menos en el programa de nosotros, con el señor Francisco Cañón, que nos exponía todo lo que quieren hacer con la Liga Profesional de Videojuegos acá, y desde el año pasado, y digamos que con la administración actual del gobierno Duque, que ha buscado cómo implementar toda esta cuestión de la economía naranja.
los eSports han estado tratando de entrar en ese marco, ahora también asociados con el Ministerio del Deporte. ¿Qué buscan ellos? Algo profesional, que para las personas que de pronto han formado tal vez sus clanes, sus grupos, sus ligas, se formalicen y sea algo ya legal que permita una exposición de algo de entretenimiento, digamos, como compararlo tal vez con el fútbol, que es deporte nacional que llena estadios. Lo mismo pasa, digamos, con los eSports, en este caso con Dota o con League of Legends, que son juegos que se mueven en el mismo nicho de defensa de torres, ¿sí? De juegos de estrategia, pero que la gente paga por ver eso, llenan estadios para ver esto cuando son jugadores profesionales que no es que se dediquen una o media hora, sino que dedican algo así como una jornada laboral. Entonces ya es de preparación de tiempo, tanto preparación física como preparación psicológica, como tener los equipos adecuados para profesionalizar este tipo de prácticas. Entonces los eSports siempre han estado, digamos, ligados a la cultura de los videojuegos, porque siempre tú buscas superar algo de una manera mejor. Siempre que juegas un videojuego, bueno, yo ya, digamos un ejemplo, manejo perfectamente Cuphead, de pronto lo superé en dificultad normal, quiero llegar a la dificultad difícil. ¿Cómo llego a esa dificultad difícil? Ya tengo conozco los métodos del juego, sé cómo más o menos funcionan los enemigos a los que me voy a enfrentar, pero hay el plus de pronto que se mueven más rápido. Entonces yo tengo que mejorar mis reflejos, tengo que mejorar, digamos, mi memoria muscular. Todo eso va ligado de la mano. Atentos a esto, porque viene Cultura General Gamer. Si no sabes esto, ¿cómo quieres convertirte en un verdadero gamer? Así que viene Juan Turriago mostrándonos el top de las mejores consolas de todos los tiempos en League of Gamers. Hola, bienvenidos todos a League of Gamers. Ya habiendo hablado en los anteriores segmentos sobre jugadores, videojuegos, ha llegado la hora de hablar sobre consolas. Vamos a hablar sobre las consolas más viejas hasta las que están próximas por salir, como es el Xbox One X Series y el PlayStation 5. No se lo pierdan. A finales de la década del 60 e inicios del 70 nace la idea de usar los medios tecnológicos en el ámbito del entretenimiento digital. Se trabajó arduamente y con muchas pruebas para finalmente en el 72 nacer la primera consola de distribución comercial, conocida como la 2600. Una consola bastante robusta físicamente, con unos mandos de gran tamaño, en general incómodos, gráficos de no más de unos cuantos bits y que destilaba calor por todas las direcciones. Pero esta consola se adaptó excelentemente a su época. Los juegos como Pong, Space Invaders fueron la sensación en el momento, en el medio arcade y para hogares. Esta consola también fue el camino para futuros desarrolladores de videojuegos, siendo estos últimos en un futuro no muy lejano quienes llevarían este naciente negocio a otros niveles. Así pues, la Atari 2600 se consolidó como el antes y el después de lo que hoy en día se puede considerar hasta un movimiento sociocultural, el primer paso de la sociedad gamer. Gracias al crecimiento exponencial del entretenimiento digital llegando a los hogares, el negocio evoluciona en el desarrollo de una nueva plataforma. Y es así que en el 82, ya en la tercera generación de consolas, se abre paso Famicom, con una nueva presentación, la Nintendo Entertainment System, una consola con una presentación mucho más agradable y liviana, que manejaba un poco mejor la temperatura y que contaba con unos chips integrados. Sus juegos en cassette ligeros seguían la línea de la comodidad para el usuario, juegos con un poco de mejor calidad gráfica y fluidez en la jugabilidad. Además, los desarrolladores explotaron literalmente en una lluvia de ideas, naciendo nuevas empresas enfocadas en la creación de videojuegos y personajes de mucha relevancia. Tal es el caso de Shigeru Miyamoto, creador del icono Mario Bros. Y de Legend of Zelda de la Nintendo Entertainment. Entonces se consolida la consola preferida en el mercado nipón, americano y parte de Europa. Por su parte, la anterior desarrolladora Sega hacía lo suyo con la Sega Genesis, pero no estaba fácil con un competidor consolidado en el mercado.
Family Game es el nombre genérico que recibieron en Latinoamérica las versiones clónicas de la consola Famicom japonesa de 8 bits. No existe información oficial acerca de ninguna licencia por parte de Nintendo para utilizar sus títulos, aunque estas consolas cuentan prácticamente con todo el catálogo de juegos de la original. Los Family Game comenzaron a comercializarse a principios del 90 en varios países de América Latina, en su mayoría fueron de procedencia china y taiwanesa, alcanzando una enorme popularidad debido en gran medida a su bajo costo y su enorme catálogo de juegos incorporados, entre los que se incluyen cantidad de notables éxitos de la NES como Super Mario Bros, Contra, etc. La consola Family Game es un clon de la Nintendo Family Computer, de Famicom de Japón. De paso se ha dicho todo lo anterior con el fin de aclarar por qué esta consola fue la primera conocida en Latinoamérica y por qué le ganó la carrera a Sega en el continente. Por otra parte, es importante hablar de Sega, quien también por un tiempo logró mantenerse en la competencia del entretenimiento digital. Sega Genesis, conocida como Mega Drive fuera de Norteamérica, es una consola de videojuegos doméstica de 16 bits, desarrollada y vendida por Sega. El Genesis es la tercera consola de Sega y el sucesor de Master System. Sega lo lanzó como Mega Drive en Japón en 1988, y más tarde como Genesis en Norteamérica en el 89, y en 1990 Virgin Mastertronic lo distribuyó en Europa, Osisoft en Australasia y Tectoy en Brasil. En Corea del Sur Samsung lo distribuyó como el Super Game Boy y más tarde el Super Aladdin Boy. Genesis fue adaptado de la placa arcade Sega System 16, centrada en un procesador con tecnología avanzada, así como su apartado de sonido, básicamente demostrando que Sega tenía con qué responder en la competencia. Sega Genesis entonces ponía un punto arriba en la tecnología incorporada, lo que se traducía en el reto de su competencia por desarrollar mejores plataformas en un corto lapso de tiempo, cosa que por supuesto sucedió y que además de eso traería a un acaudalado y poderoso rival como Sony a esta guerra. Nos ubicamos al inicio de una nueva década. 1990 es precursor de avances en todo tipo de ámbitos, y el escenario gamer no sería la excepción. Los japoneses querían dar por sentado que contaban con todo el poder de desarrollo en las plataformas de videojuegos, más aún con el precedente de la amada NES, razón por la cual presentan un éxito total llamado Super Nintendo, una consola que básicamente era la unión de todos los aspectos clásicos de la Family en cuanto a jugabilidad, pero con un novedoso despliegue de juegos en 16 bits. Básica, versátil, liviana, buen manejo de la temperatura, una consola que sin duda no encontró rival bajo las características clásicas de su competencia, con títulos como Mortal Kombat, Donkey Kong, Super Mario World, Contra, Tetris World, ofrecían un toque competitivo con juegos de mayor dificultad, y que sumergían al jugador en sus historias. Sin duda alguna un proyecto bastante exitoso, que se vio reflejado en sus millones de ventas. Cabe mencionar que también fue relevante la implementación de periféricos, como pistolas ópticas y timones de manejo, para juegos como Duck Hunt y un clásico, Outrun, aclamado en la línea arcade. Mientras Sega con su novedosa pero inestable Sega Saturn intentaba hacerle competencia al resultado del éxito de Nintendo, ahora reflejado en Nintendo 64, había un monstruo japonés observando para atacar en el mejor momento. Y sabemos de quién hablamos. Sí señores, un gigante de entretenimiento audiovisual atacaba con todo en el mercado del entretenimiento digital. Sony Computer Entertainment aparece en escena con una consola bastante cargada de tecnología, usando CD-ROM, tarjetas de memoria, periféricos de alto rendimiento, mandos analógicos DualShock y gráficos en modelado 3D, entre otras muchas más novedades que opacaban a la Nintendo 64, que no desmeritaba aún con cassettes y con juegos escalados en 3D como Mario 64 o el increíble 007 GoldenEye. Es así como PlayStation o PS1, más conocida como PSX, ataca de manera fulminante, con un catálogo de juegos para todo tipo de usuario y edad, títulos como Metal Gear, Crash Bandicoot, Resident Evil, Pepsi Man, Tekken, Gran Turismo, entre cientos más, llevan a esta consola a la increíble cifra de casi 100 millones de ventas durante su primera década en el mercado.
fidelidad que se vería reflejada en sus futuros proyectos como PlayStation 2 y PlayStation 3. Habíamos dicho que el éxito de Nintendo se vio reflejado en Nintendo 64. Es por esta razón que es importante destacar que esta consola reunió todas las características de jugabilidad y hardware en su máxima expresión para la época de las consolas clásicas, aquellas que usaron juegos en cassettes. Es de alta importancia el aporte de Nintendo, el hecho de haber llevado la competencia a altos estándares de calidad. Nintendo 64, una consola con un buen rendimiento de memoria RAM, gráficos de 64 bits, escalado 3D, periféricos igual de potentes, alto nivel en el manejo de la temperatura, un hardware digno rival de Sony, pero que debido a la migración de desarrolladores de juegos, se quedó corto a la hora de seguir el ritmo de su oponente, quien ya contaba con cerca de 2.400 juegos en su catálogo, y proyectándose cada vez más en establecer la meta de convertirse en el rey del mercado de las consolas. Al menos eso se creía, hasta finales del 2000, cuando se rumoraba que el medio gamer iba a dar un vuelco total, en pocas palabras, que el combate evolucionaría. Nuevamente, tal cual lo hizo Sony en su momento, sorprendía a otro gigante, y esta vez del medio tecnológico y de software, Microsoft. Ingresaba a la pelea con su plataforma anunciada en 2000. La Xbox era gráficamente poderosa en comparación con sus rivales, con un procesador Intel Pentium 3 de 733 MHz, un procesador que se podía encontrar en una PC estándar. También se destacó por su tamaño y peso similar a la de una PC, y fue la primera consola en contar con un disco duro incorporado. En noviembre de 2002, Microsoft lanza Xbox Live. El servicio le dio a Microsoft una posición inicial en los juegos en línea y ayudaría a Xbox a convertirse en un competidor en la sexta generación de consolas. La popularidad de títulos de gran éxito como Halo contribuyó a la popularidad de juegos de consola en línea competitivos, y en particular a los juegos modo FPS. La Xbox tuvo un lanzamiento récord en América del Norte, vendió 1.5 millones de unidades antes de finales del 2001. Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo en esta sección de League of Gamers acerca de las consolas retro, de la más vieja hasta la más nueva, pero esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo sobre estas consolas, y lo más importante, nos vemos la otra semana por este mismo canal y a esta misma hora. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @LeagueOfLegends. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Allí encontrarán más contenido sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Sigan en sintonía de League of Gamers. Hasta un próximo episodio. La segunda parte de cómo es la vida de un gamer viene ya en este momento, así que disfrútala con Camilo Cuestas en The League of Gamers. Bueno, normalmente son para mayores de 18 o mayores de 17. La SRB coloca la clasificación en M, que es mature o maduro en español, que es para personas mayores. Otra clasificación es la de más 17, que es para mayores de 17 años, o PEGI más 13, o PEGI E, que sería la clasificación para todos, pero normalmente los eSports no he visto que haya una clasificación para todos. Normalmente siempre ha sido como mayores de 17 o mature, que son mayores. Ok. ¿Estos eSports se celebran en alguna fecha específica anual, semestral, mensual, no sé? Bueno, normalmente se hacen torneos anuales. Digamos que la Golden League ha buscado tener un torneo anual, digamos, por lo masivo que ha sido la
de League of Legends. Sin embargo, ellos tienen sus clasificatorias y las tienen sus clasificatorios por territorios, y así mismo sacan a sus campeones por territorios y después digamos que los mandan a la Golden League. Otro ejemplo con Fortnite, que empezaron desde el año pasado con unas clasificatorias a principio de año, y el Mundial de Fortnite, que fue precisamente casi que paralelo con el Mundial de Fútbol, ¿sí? Entonces, en las temporadas de mitad de año. No sabría decirte en este caso, por ejemplo, este año cómo irá a ser Fortnite, porque no tengo claro si van a hacer otra vez otro Mundial, porque mediáticamente pues les fue muy bien el año pasado, pero falta ver qué tipo de recepción han tenido los jugadores con los campos de juego. Esto ya también depende mucho de los campos de juego. No, normalmente he visto que son o bien anual, normalmente son anuales, o sea, siempre son anuales. Puede ser el de Call of Duty. Entonces, ahorita están organizando otro tipo de torneos, digamos, más pequeños. Gears of War, que hace parte de la plataforma de Xbox, hacen normalmente los torneos a principio de año y hacen por regiones, digamos, por la región de Estados Unidos, la región de México. Han estado entrando acá, digamos, en Sudamérica solamente por el territorio brasileño, pero digamos a nivel general de Sudamérica no han hecho un torneo en general. Entonces, eso ya depende del organizador, pero normalmente siempre lo he visto que es de tipo corte anual. Y podría destacar un juego de PlayStation a nivel competitivo, como fue el Crash Team Racing, que hace poco tuvo una especie de remake lanzado, que es Crash Team Racing Nitro Fuel. Entonces, digamos como que esos fueron los juegos que me engancharon a algo competitivo. Ya por el contacto de PC, yo como PC gamer soy muy poco, realmente he sido más jugador de consola. Entonces, yo que recuerde, bueno, tal vez una conexión con Warcraft, o tal vez con Warhammer, ¿sí? O el mismo Unreal Tournament, que era un shooter también, un juego también para jugar, así digamos a lo que vemos actualmente con Halo, que también ya mucho más tiempo después, ya metido yo en la onda de los videojuegos, pues sufrí el fenómeno de Halo durante muchos años, los principios de los 2000, fue como el juego que también más me enganchó, digamos, a la cuestión de los eSports. Ya por otra parte, digamos, ya como juego, como arte, ya les recomendaría yo ver la serie de Metal Gear Solid, digamos, en cuanto a historia, es muy, bueno, pues es una historia cinematográfica, pero es algo que también te engancha mucho a ver ese tipo de cuestiones, o como los juegos como arte. Eso sería como mis recomendaciones y los juegos que a mí me engancharon a mí como tal a este mundo. Y una pregunta, ya que usted tocó el tema de la consola, ¿qué prefiere? ¿PlayStation o Xbox? O de pronto Nintendo. Uy, bueno, la preferencia por plataformas, bueno, digamos que yo al principio comentaba que yo empecé con el Super Nintendo, tuve después mi contacto con el Nintendo 64, después cambié al Sega Dreamcast, después estuve obviamente también paralelo al Nintendo 64 con el PlayStation. Bueno, preferencias, actualmente tengo una Xbox One, soy más bien Xboxer, porque normalmente mis amigos, los que juegan conmigo son usuarios de la plataforma Xbox. Yo personalmente me voy a enfajardar, por así decirlo, con el comentario. Yo no tengo una preferencia con alguna consola en general. Ahorita las plataformas se están prestando a hacer como una misma unidad para un todo, ¿sí? Entonces, no me iría por ninguna consola, realmente, porque cada una tiene sus pros y sus contras. Como en toda la vida, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, cosas por corregir. Entonces, tanto PlayStation como Xbox me agradan. Solamente tengo una crítica, digamos, a lo que pasó en Xbox en esta generación, es que el catálogo de juegos se queda a veces bastante corto. Y vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, pero no nos podemos ir sin agradecerte a ti que nos acompañas y eres cómplice de nosotros todos los viernes, cada semana con diferentes temas. Hoy, por ejemplo, viajamos por el tiempo y conociste con nosotros la historia de las mejores consolas, de los mejores videojuegos en la época de los 80s y en la época de los 90s, una época dorada, especial y muy importante para todos los gamers. Juegos que hoy llevamos en nuestro corazón. Otros muy seguramente los tienen guardados y descargados en diferentes consolas. Otros simplemente aprendieron que todo tiene un inicio y todo tiene una historia. Y por supuesto, en The List of Gamers
la tienes que conocer. Aprendimos las diferentes formas que debemos de tener presente para ser un gamer profesional, una experiencia de vida fantástica que nos da reconocimiento, que nos da fama, que nos da un estilo diferente de vida y sobre todo que nos muestra el futuro que es incierto para los videojuegos y de las consolas, que no sabemos qué va a pasar, pero que muy seguramente List of Gamers estará ahí para informarte. Nos vemos en 8 días con más temas del mundo gamer.